Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Por favor, señorita Ayo, ¿qué vimos la clase anterior? Dicen, vimos sobre los tipos de carbono, también los hidrocarburos. Bueno, en los hidrocarburos en forma general, ¿no? Vimos los átomos de carbono, ya. Bueno, vamos por favor a abrir el librito en la página número 26. Que dice las reacciones químicas y ecuaciones, composición, notación de los compuestos químicos, ¿sí? Cuando hablamos de los hidrocarburos, ¿no es cierto? Les decía que había alcanos, los alquenos y los alquinos que estaban relacionados con los tipos de enlace. Sí, básicamente era eso que vimos, ¿no? Porque todavía no vemos ya en profundidad los compuestos de los hidrocarburos. Vimos la división y todo lo demás. Para realizar este tipo de compuestos, ¿no es cierto? Nosotros podemos y debemos, ¿no? Manejar las diferentes tipos de fórmulas que podemos hacerlas, ¿no? Como dice aquí, fórmula mínima, fórmula molecular o estoquiométrica, estructural, desarrollada, semidesarrollada. En esqueleto, la estructura de Lewis, ¿sí? Siempre debemos manejar. ¿Por qué creen que es importante esto? A ver, les pongo un ejemplo. Pongo esta fórmula, ¿ya? Esta es la fórmula mínima, ¿no? ¿Por qué creen es importante conocer las demás fórmulas? A ver, ¿qué creen ustedes? Porque cada fórmula indica distintas cosas, como los enlaces, los átomos y eso. Ya, muy bien, señorita Delgado, exactamente, ¿no es cierto? Las diferentes fórmulas nos van a dar, ¿no es cierto? O nos van a indicar qué tipo de enlace tiene, cuántos átomos de carbono tiene la fórmula, cuántos átomos de hidrógeno, cuántos átomos de oxígeno, cuántos átomos de nitrógeno, ¿sí? Por eso, en química orgánica, un solo compuesto ustedes ven que tiene un sinnúmero de fórmulas. Como les decía, esta es una fórmula mínima, ¿no es cierto? Tenemos la fórmula estructural. Vean, aquí me está indicando lo mismo, ¿no es cierto? Que tiene un átomo de carbono y cuatro átomos de hidrógeno. Nos está indicando la forma o qué enlace tiene, ¿no es cierto? Vean aquí, tenemos la fórmula de Lewis, de la estructura de Lewis. Me está indicando, ¿no es cierto?, cómo comparte los electrones tanto el carbono como el hidrógeno. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros debemos manejar estos tipos de fórmulas. Básicamente hay cuatro fórmulas, ¿no? Pero de ahí también podemos encontrar otras o con otros nombres, ¿sí? Como les decía, la mínima, tenemos la desarrollada, la molecular y la semidesarrollada. ¿Por qué es importante también? ¿Se acuerdan que yo les decía de un compuesto que se llamaba el eicosano? ¿Se acuerdan? ¿O ya se olvidaron? ¿Cuántos carbones tenía el eicosano? 20. 20 carbones, ¿no es cierto? Pero imagínense nosotros hacer C, hasta llegar al carbono 20. Se nos hace disculpen la comparación, un chorizo, ¿no? Bien, ¿sí? Entonces ahí también podemos estas fórmulas agrupar. Digamos que por aquí tenemos 3, tenemos aquí, agrupamos, ponemos como subíndice 3. Pero si contamos el número de carbonos, ¿no es cierto? Nos va a dar 20. Entonces ya estamos reduciendo a estas fórmulas, ¿no? ¿Sí?
Este tipo, ¿no es cierto?, es para la representación de las distintas fórmulas. En cambio, en química orgánica también tenemos otra situación. ¿Cuál es esta situación? ¿Alguien me puede decir la palabrita o qué entiende por la palabra análisis? A ver, Estudiar. perdón. Estudiar. Bueno, pero en química, ¿no? ¿Qué será análisis en química? Interpretar el compuesto, podría ser. Bueno, tenemos en química, especialmente en química orgánica, el análisis orgánico y la síntesis orgánica. ¿Sí? Ya les digo, les voy a decir, análisis viene del latín ana, ¿sí? Y lisis, ¿sí? ¿Qué significa partir o romper? Dicho eso, ¿qué significará análisis orgánico? ¿Qué vamos a hacer con el análisis orgánico? Desglosar. Por favor, acérquese un poquito más al micrófono o hablen un poquito más alto porque no les escuchamos. A desglosar. Bueno, análisis, ¿no es cierto? Análisis es igual a descomponer. ¿Sí? O como decía la señorita Delgado, creo que era a desglosar, ¿no? En cambio, síntesis, ¿qué significará? A ver, La determinación del análisis. ya que es la palabrita determinación. El proceso. A ver, análisis orgánico, síntesis orgánico. Si análisis es Síntesis. descomponer, síntesis, ¿qué será? Organizar. Combinación. Agrupar. Componer. Componer. ¿Sí? El uno, vamos a ver, ¿no es cierto? ¿Cómo está formado? ¿Sí? La distinta estructura. ¿Ven? ¿Sí? Por eso dice análisis de cada uno de los compuestos que está formando, ¿sí? O de los elementos que está formando un compuesto, ¿sí? Dentro del análisis tenemos el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo, ¿sí? Cuantitativo significa cantidad, ¿no? Cualitativo prácticamente calidad. Les pongo un ejemplo. Vamos a analizar la glucosa. Es un compuesto orgánico, ¿no es cierto? ¿Alguien se acuerda de la fórmula de la glucosa? A ver. Y no me digan que no saben porque yo les di también en biología, ¿no? C6H12O6. Sí, exactamente. C6H12O6, ¿sí? Es la fórmula de la glucosa, ¿sí? Cuando nosotros queremos ver, ¿no es cierto? ¿Cuál será el examen, el análisis cualitativo? ¿Sí? Nos indica que prácticamente está formado por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. ¿Sí? Ese sería el análisis, ¿no? Sí, porque estamos separando. ¿Sí? Voy a separar cada uno de estos. ¿Sí? Eso estoy analizando. Pero ¿cómo puedo hacer este tipo de análisis, no? ¿Cómo sé que hay 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno? ¿Cómo hacemos? Bien. O si es que quiero poner en porcentaje, ¿sí? Carbono 40%, ¿sí? Hidrógeno, ¿cuánto será? A ver. 6.6% y oxígeno 53.4%. Bien. ¿De dónde saco esto? ¿No es cierto?
Me hago la pregunta, ¿de dónde saco esto? Bien, pero me va a decir, licenciado, si hay más átomos de hidrógeno, ¿por qué está en menor proporción? ¿Sí? Hay 6 moléculas de oxígeno y solamente está mayor que las moléculas del carbono. Sí, ¿no es cierto? Salen preguntas de ese caso. ¿Sí? Porque sería aquí, si hacemos así, 40, 40, 80, entonces hidrógeno sería 20. ¿Sí? O a su vez, el hidrógeno sería más porque están con más moléculas de hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que saber, ¿sí? ¿De dónde salen estos porcentajes en un compuesto químico? ¿Sí? Ya vamos a ver el análisis porcentual, ¿sí? Aquí ya vamos a utilizar lo que es ya matemáticas, ¿no? Tanto por ciento, a ver, ¿de dónde salen estos porcentajes en un compuesto químico? Bien, entonces el análisis, ¿no es cierto?, nos ayuda a eso, a descomponer. Vuelvo y repito, hay análisis cualitativo y hay análisis cuantitativo, ¿sí? Asimismo, la síntesis orgánica, ¿sí? Una vez que nosotros, ¿sí?, separamos en partes, ¿sí? Tengo este marcador, cojo, ¿ya? ¿Cuánto pesa la tapa? ¿Cuánto pesa la mina? ¿Sí? Estoy separando. Eso es el análisis, ¿no? La síntesis es cambio, lo contrario. Uno, todos los elementos, ¿sí? Para que me dé un todo. No sé si me entienden esto, por favor. Listen, tengo una pregunta. Sí, En señorita. el oxígeno no sería 53.4 para que llegue al 100%. Claro, 53.4. Ah, sí, parece Sino que tres. parece el 3. Es el 5. No que, sí, sí, 5. Vean, entonces eso debemos saber, ¿no? De dónde sale, vean. Y eso también debemos conocer que hay diferentes métodos para la extracción, ¿sí? Hay métodos mecánicos, hay métodos físicos, hay métodos químicos, ¿sí? Para hacer este tipo de análisis. Vean, por favor, saquen un cuadernito y me van a consultar lo siguiente. Métodos de extracción es el título, ¿no? Como subtítulo, métodos mecánicos, 2 puntos. Filtración, decantación, centrifugación. Dicen, ¿puede volver a repetir, por favor? Ya, métodos mecánicos, 2 puntos, ¿no? Filtración, decantación, centrifugación. Filtración, decantación, centrifugación. De ahí viene métodos físicos, 2 puntos. Disolución. Dentro de la disolución, 2 puntos. Maceración, infusión, digestión, decocción, lixiviación, lixiviación. ¿Puede repetir, por favor, Lisa? A ver, métodos físicos. Disolución, ponen métodos físicos, 2 puntos. Disolución, 2 puntos. Maceración, infusión, digestión, decocción, lixiviación, con X, ¿no? Y B pequeña, lixiviación. ¿Ya? Aparte, métodos físicos, 2 puntos. Destilación. Métodos físicos, 2 puntos. Destilación, 2 puntos. Simple, fraccionada, al vacío,
Arrastre de vapor. ¿Ya? Aparte, diálisis, ósmosis, cromatografía. Diálisis, ósmosis, cromatografía. Lice, ¿Sí? una pregunta. Antes de simple fraccionada, ¿qué iba? Al vacío. ¿Antes de esa dices o Ajá, después? antes. En la disolución va maceración, infusión, digestión, decocción, lixiviación. Dijo disolución o deshilación, disculpe. A ver, maceración, No, no, deshilación. infusión. A ver, disolución. Ay, sí, gracias. Disolución. ¿Sí? De la diálisis, las ósmosis y la cromatografía. Listo. Es importante que ustedes sepan estos métodos, ¿no? Que se utilizan en química, ¿sí? Porque de ahí tenemos también los análisis químicos, ¿sí? Que ustedes pueden encontrar aquí en el libro. Por eso no les... Aquí tenemos el análisis cualitativo, cuantitativo, el método de Liebig, ¿sí? Y la composición porcentual que vamos a ver en la próxima clase, ¿no? De química. Pero antes de esto, ustedes deben manejar qué es la síntesis y qué es el análisis, ¿sí? Es muy importante esto, ¿no? Porque todos los compuestos químicos se derivan de algo y debemos manejar esta situación. Cuando hablamos de síntesis, vean, como yo les decía, es lo contrario del análisis. Significa, ¿no es cierto?, que vamos a componer un cuerpo, ¿sí? De sus elementos simples a su elemento base, ¿no es cierto? Como les decía, vamos a ver cuántos, en este caso, ya formamos prácticamente la molécula de glucosa. En cambio, el análisis era la separación, ¿no es cierto? De cuántos carbonos, cuántos hidrógenos, cuántos oxígenos. Por favor, eso tener muy en cuenta la conceptualización de esto, ¿no? ¿Sí? Ya para ir a los otros análisis prácticamente que vendría de los métodos químicos. La tarea es para el día de hoy, ¿sí? Tienen que entregarme o subir el día de hoy mismo. Así que por favor, aunque déjenme ver una situación.